El gobierno de Paraguay presentó su Plan Nacional de Desarrollo 2050. Suena como una hoja de ruta para los próximos 25 años del país, ¿verdad? Abarca economía, educación, todo. Pero a primera vista hay mucho que no se ve. Vamos a escarbar un poco para ver cómo se armó este plan y, sobre todo, qué es lo que busca en realidad. El eslogan oficial con el que lo presentan es «El plan que nos une». Es un mensaje que busca sonar positivo, claro, tratando de proyectar la idea de un futuro en el que todos están de acuerdo. Sin embargo, cuando uno empieza a analizarlo más en detalle, surge una pregunta que es fundamental y que va a guiar todo este análisis. ¿Quiénes son los verdaderos arquitectos de este plan? Y la respuesta, curiosamente, no parece estar en el Congreso, sino en un mecanismo bastante menos conocido. Para empezar a encontrar esa respuesta, tenemos que fijarnos en el mecanismo legal que le da a este plan un poder que es, inmenso, y es aquí donde las fuentes que analizamos se encuentran lo que llaman un atajo constitucional. Esta es la pregunta del millón. Normalmente, uno pensaría que un plan de esta magnitud, que va a definir el rumbo de un país por décadas, debería pasar por un debate larguísimo en el Congreso, pero este no es el caso. Entonces, ¿cómo es que se vuelve obligatorio? Y aquí está la respuesta. Directo de la Constitución Nacional. El artículo 177 es la pieza central de todo este rompecabezas. Y la frase clave, la que lo cambia todo, es esa: de cumplimiento obligatorio para el sector público. Ahí está la magia, por así decirlo. El proceso, entonces, es sorprendentemente simple. Primero, un grupo escribe el plan. Después, el presidente de turno simplemente firma un decreto que lo aprueba. Y ya está. Gracias a ese artículo 177, ese plan se convierte, de un día para otro, en la Biblia para cada ministerio, para cada entidad pública, sin necesidad de que un solo legislador lo debata. Lo que nos lleva, lógicamente, a la siguiente pregunta. Si el plan no lo debaten los representantes que la gente votó, entonces, ¿quién lo escribió? Pasemos a ver quiénes son los autores materiales de este documento. La responsabilidad oficial recae en un grupo llamado ENEP, el Equipo Nacional Estrategia País. Ojo, fue creado también por decreto, y este equipo es oficialmente el redactor y el custodio de un documento, que, como ya vimos, tiene vía libre para no pasar por el Congreso. Ahora, si uno se pone a investigar de dónde salió este ENEP, el análisis de las fuentes revela algo muy interesante. Según los propios documentos del equipo, la iniciativa para crearlo fue impulsada por estas 3 agencias de cooperación internacional. Y la composición interna del equipo, de acuerdo al análisis de las fuentes, es bastante reveladora. Se habla de un núcleo duro, un grupito de personas ligadas a ONGs con fuertes lazos internacionales que fueron quienes realmente redactaron el plan. Y para darle un barniz de legitimidad se invitó a otras figuras de prestigio, pero se reporta que estas figuras no participaron realmente ni en la escritura ni en las correcciones del documento. Esta conexión internacional tan fuerte nos lleva de cabeza a la siguiente parte del análisis. A ver, ¿es el PND 2050 un plan puramente nacional, nacido y pensado en Paraguay? ¿O es más bien la implementación local de un modelo que viene de afuera? El argumento central de las fuentes que se analizan es este. El Plan Nacional de Desarrollo no es una creación aislada, sino que es el vehículo principal para implementar la famosa Agenda 2030 de las Naciones Unidas a nivel local, en Paraguay. Y aquí está la evidencia que se presenta como la orden maestra, por así decirlo. La propia resolución de la ONU que crea la Agenda 2030 instruye de forma explícita a los gobiernos a crear estos planes nacionales como la herramienta para ponerla en práctica. Es casi un manual de instrucciones. Bueno, entonces, ¿cómo se materializa esta agenda global en el texto del PND 2050? El análisis se enfoca en 5 puntos clave que considera los más controversiales o al menos los que más debate generan. Primero, una confesión directa. El propio plan admite, sin rodeos, que se alinea no solo con la Agenda 2030, sino también con el Consenso de Montevideo. Y este último es un documento regional conocido por tener posturas muy específicas sobre políticas de género y derechos reproductivos, un punto que las fuentes consideran clave. Segundo punto, la política ambiental. El plan establece como obligatorio cumplir los compromisos del Acuerdo de París. Según la crítica, esto implica que las decisiones sobre la matriz energética o el modelo productivo de Paraguay quedarían subordinadas a los lineamientos de estos tratados internacionales. Tercero, la perspectiva de género. El plan establece como una acción estratégica el transversalizar la perspectiva de género en todas, absolutamente todas, las políticas y programas del Estado.
Esto en la práctica significa que, desde una obra pública hasta los programas educativos, todo debe ser evaluado y diseñado bajo este lente. Las fuentes lo describen como la imposición de una visión ideológica concreta. Cuarto punto, el concepto de una sola salud. El plan adopta este marco de la Organización Mundial de la Salud, que básicamente conecta la salud humana con la salud de los animales y el estado del medio ambiente. La preocupación que se plantea aquí es que esta conexión podría usarse en el futuro para justificar medidas de control sobre la población, como restricciones de movimiento, bajo pretextos ambientales o de sanidad animal. Y finalmente, el quinto punto, la creación de un sistema nacional de cuidados. La crítica interpreta esto como una expansión masiva del Estado hacia la esfera familiar. El objetivo sería regular y, entre comillas, profesionalizar el cuidado de niños y ancianos, tareas que tradicionalmente se hacen en la intimidad del hogar, pero ahora estarían bajo supervisión y directrices del Estado. Para entender el marco de pensamiento que hay detrás de toda esta crítica, es crucial diferenciar dos conceptos que suenan muy parecido y que a menudo se confunden, pero que en el fondo son cosas totalmente distintas: globalización y globalismo. La diferencia es fundamental. A ver, la globalización es un fenómeno. El comercio entre países, Internet, la interconexión cultural, es algo que pasa. El globalismo, en cambio, es un proyecto político. Es una ideología que busca que las decisiones importantes ya no se tomen a nivel nacional, sino en organismos globales, supranacionales. Así, el análisis de las fuentes presenta todo este caso como una cadena de 5 eslabones. Empieza con una ideología, el globalismo, que genera un plan global, la Agenda 2030. Este es adaptado por ejecutores locales, el ENEP, a través de una herramienta, el PND 2050, que se vuelve obligatoria gracias a lo que se describe como un atajo o un truco legal, el artículo 177. Y esto nos deja con la pregunta final, una que resume toda la atención de este análisis. Si un plan que define el futuro de una nación es diseñado por actores que no fueron elegidos por el voto para aplicar directivas que vienen de afuera, ¿a quién responde finalmente el gobierno? ¿A sus ciudadanos o a esa agenda externa? Es una reflexión muy importante sobre soberanía y gobernanza.